Hola, ¿cómo estamos? Muy buenas noches. Vamos a platicar hoy un poquito acerca de la exhortación apostólica que nos trae el Papa Francisco, precisamente titulada Cristo vive. Bueno, en alguna ocasión comenté que íbamos a hablar un poquito acerca de esta exhortación apostólica, porque sin duda alguna que los jóvenes están viviendo, en especial los jóvenes, unos momentos muy complicados, muy difíciles de poderse tal vez entender. Solamente se puede entender a la luz de los tiempos actuales. De tal manera que, bueno, vamos a invocar al Espíritu Santo para que nos ilumine, para que nos ayude para poder entender esta exhortación apostólica, que es muy sencilla de poder asimilar y que va dirigida lógicamente a los jóvenes. Vamos a invocar al Espíritu Santo esta noche. Te agradezco, hermano, hermana, que estés conectado y que me permitas unos instantes para que podamos analizar esta exhortación. Te invito a que la consigas, ¿verdad? También en digital lo puedes conseguir. Es la exhortación apostólica Cristo vive, de su santidad el Papa Francisco, ¿verdad? Una de las últimas, los últimos escritos que ha realizado. Entonces, si eres tan amable, vamos a invocar al Espíritu Santo desde donde te encuentras. Estamos transmitiendo en vivo y vamos a pedir al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos dé fortaleza, que nos ayude a cada uno de nosotros en nuestro caminar, en esta semana, en estas circunstancias. Y decimos: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, todo será creado y será renovada la faz de la tierra. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios. Bueno, qué interesante esta exhortación apostólica, porque está orientado, como dijimos, a los jóvenes. De hecho, en lo que es, vamos a meditar algunas partes, las más importantes. De hecho, en el prólogo, ¿verdad? En la parte inicial, pues dice que va dirigido, dice aquí, a todos los jóvenes cristianos les escribo, dice el Papa Francisco, con cariño esta exhortación apostólica, es decir, una carta que recuerda algunas convicciones de nuestra fe y que al mismo tiempo alienta a crecer en la santidad y en el compromiso con la propia vocación. Pero puesto que es un hito dentro de un camino sinodal, me dirijo al mismo tiempo a todo el pueblo de Dios. Es decir, está enfocado al joven, sí, pero su santidad también nos quiere o lo quiere enfocar a toda aquella persona, a todo el pueblo de Dios que quiera conocer acerca de esto. Y este libro de Cristo vive me recuerda mucho a un libro muy interesante también del padre Emiliano Tardif, en paz descanse, que se llamaba Cristo está vivo, ¿verdad? Que es un tema muy similar al que está manejando su santidad en esta encíclica, y donde nos hacía encontrar, bueno, en ese caso ese libro nos hacía darnos cuenta de los milagros que obró Jesús a través del padre Emiliano Tardif, que curó a muchas personas en el aspecto físico, en el aspecto espiritual. Jesús a través del Padre. ¿Por qué tanta importancia a los jóvenes? Porque yo les comparto, tengo un grupo de jóvenes en el catecismo, y aparte pues mis hijos, y aparte pues he estado en diferentes ocasiones platicando con jóvenes, y me comentan muchas cosas que son terribles, que a lo mejor tú como padre de familia, si eres padre de familia que me estás escuchando, a lo mejor no sabes lo que le están enseñando a tus hijos algunos maestros, ¿verdad? Hay maestros que les enseñan a nuestros hijos cosas contrarias a nuestra fe. Ya cité el caso de una persona que me dijo que su hijo pues estaba acercado a la iglesia, pero se topó un día en la secundaria con un maestro ateo, que aparte de hablarles acerca del tema, que era el que estaba abordando como materia, les empezó a hablar acerca de su ateísmo, acerca de sus ideas contrarias a la fe. Y este muchacho en la actualidad, fíjense que se alejó completamente de la iglesia a tal grado que ahora este joven también ya es ateo, como el maestro que tristemente le tocó enseñarle en la secundaria. Por eso la importancia, hermano, de la juventud. Y vean qué interesante, de atender a los jóvenes. Y su santidad en el capítulo primero empieza hablando de cómo el joven aparece en diferentes relatos en el Antiguo Testamento. Dice, por ejemplo, dice, en una época en que los jóvenes contaban poco, porque en el Antiguo Testamento pues al joven se le ignoraba, algunos textos muestran que Dios mira con otros ojos.
Recuerden, jóvenes, para Dios los jóvenes son muy, muy importantes. Y aquí nos dice, por ejemplo, precisamente, dice, en Gedeón reconocemos la sinceridad de los jóvenes que nos acostumbran a endulcorar la realidad. Y dice, cuando se le dijo que el Señor estaba con él, respondió, si Yahvé está con nosotros, ¿por qué no nos ocurre todo esto? Pero Dios no se molestó por ese reproche y redobló la respuesta con él. Ve con esa fuerza que tienes y salvarás a Israel. Es decir, como que al joven le da una cierta lugar especial. Si no es así, acordémonos, cuál es el discípulo más amado. El discípulo más amado, como aparece en las Sagradas Escrituras, que el mismo Juan lo dice, pues es precisamente el discípulo más joven, que era San Juan. Por eso para Dios los jóvenes tienen un lugar muy especial. Así como a veces dijo Jesucristo, dijo que seamos como niños, que los que sean como niños alcanzarán el reino de los cielos. Eso quiere decir que a los niños les tiene un lugar muy especial, efectivamente, pero también a los jóvenes. A los jóvenes Dios les tiene una encomienda especial. Y en este tiempo donde los jóvenes, muchos, bueno, no muchos, algunos, se han suicidado o algunos viven de una manera muy terrible. Yo conozco, como decían por allá, viejos que se sienten jóvenes, los cuales cada día son un poco menos, pero bueno. Pero tristemente cada día son más aquellos jóvenes que se sienten viejos. Conozco a más de un joven que está triste, que está desesperado, que está sin ánimo de hacer nada, que todo es aburrido, que un celular es su vida, de tal manera que si le quitan el celular o se le echa a perder o ya se vuelve obsoleto, simple y sencillamente tiene destruida su existencia. O aquellos jóvenes que simple y sencillamente por un problema que tuvieron, tal vez escolar, tal vez de noviazgo, quieren destruir su vida. Por eso el joven en la actualidad, no todos, pero muchos, viven una vida muy triste, una vida apagada. Si tú eres padre de un joven, te invito a que lo busques, a que hables con él, a que lo motives, a que le lleves el mensaje de Dios. Y otro joven que nos habla, la encíclica, estamos hablando de la encíclica de su santidad, su santidad, el Papa Francisco, dice, nos habla acerca de Samuel. Si recordamos a Samuel, si lo ubicamos, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento. Y nos dice el Papa, Samuel era un jovencito inseguro, fíjense, pero el Señor se comunicaba con él. Gracias al consejo de un adulto, abrió su corazón para escuchar al llamado de Dios. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Acordemos ese relato tan interesante de Samuel cuando estaba en el templo y escuchaba que alguien le hablaba y decía, alguien me hablaba, y despertaba al sacerdote, y el sacerdote le dice, no, lo imaginaste, duérmete. Y otra vez lo volvieron a hablar, y entonces el sacerdote se dio cuenta que lo estaban llamando al joven, a Samuel, y le dice, cuando te vuelva a decir esto, cuando te vuelva a hablar, dile, habla, Señor, tu siervo escucha. Así es el joven, así tiene que ser el joven, un joven que está atento a escuchar el mensaje de Dios. La juventud no destruye o no tiene por qué destruir en nada nuestra fe, al contrario. Pero tristemente me he topado casos en el catecismo de niños que hacen su primera comunión y después que hacen su primera comunión no los vuelves a ver para nada, ni en la catequesis y muchas de las veces ni siquiera en la Santa Misa, ni siquiera en la iglesia, ni en ningún otro lugar cercano a Dios. ¿Por qué? Porque conforme van creciendo el ambiente los empieza a rodar, los empieza a adormecer en el aspecto espiritual y es labor precisamente de los maestros, pero sobre todo de los padres de familia, de los catequistas, aunque la responsabilidad principal siempre será de los padres de familia, volverlos a educar en la fe, que no se alejen de la iglesia, no porque sean jóvenes, eso quiere decir que ya no necesitan de Dios. Parece que el joven se quiere ganar el mundo, pero no es así. Debemos de ser sinceros y hablar con ellos. Luego nos dice el Papa Francisco otro caso, dice, el rey David fue elegido siendo un muchacho, fíjense.
Desde que era joven, el rey David fue elegido como rey. Cuando el profeta Samuel estaba buscando al futuro rey de Israel, un hombre le presentó como candidato a sus hijos mayores y más experimentados. Pero el profeta dijo que el elegido era el jovencito David, que cuidaba las ovejas. Porque el hombre miraba las apariencias, pero Dios mira el corazón. Vean qué interesante, ¿eh? El hombre mira las apariencias. Si viéramos, por ejemplo, a dos personas y a esas dos personas las viéramos y dijéramos, ¿cuál de ellos tiene más fe? Dos, un joven y un adulto. Tal vez alguien podría decir, pues seguro el adulto, porque el adulto pues tiene más experiencia, a lo mejor tiene más encuentro con Dios, seguro que el adulto tiene más fe. Pero Dios aquí nos dice de una manera muy clara, nos explica el Papa y las Sagradas Escrituras, Dios ve los corazones. Y el corazón de un joven para Dios vale muchísimo. Vale mucho porque es, como dice lo de Aladín, ¿verdad? Un diamante en bruto, es decir, es un diamante hermoso que tiene que ser moldeado con el amor de Dios, con sus experiencias, con sus tropiezos, con sus fracasos y con sus éxitos. Pero ese corazón del joven tiene que ser tocado por Dios y tiene que ser llevado por sus padres o por las personas que están junto a él a su divina presencia. No nos olvidemos de los jóvenes. Los jóvenes están pasando, muchos de ellos, por problemas muy terribles. Hay un video que tengo en mi canal donde habla la doctora Pilar Calva, que es especialista en la materia, acerca del engaño de los condones, que el condón no protege al 100% con el SIDA ni con otras enfermedades de transmisión sexual. Y cuando lo pone uno y dice, no, están re locos. No, ella, explica de manera detallada. Ojalá lo vean, está en mi canal de youtube.com/supercatólico y aquí en Face también lo hemos compartido. Pero ojalá vean el video completo que dura 40 minutos. Pero en la sección donde habla acerca de los condones, nos explica claramente del por qué el condón no es seguro para el joven. Una vez un joven me platicaba que en X lugar pues le hicieron los estudios a los jóvenes de SIDA y muchos jovencitos que pensaron que no tenía, resultó que sí tenían SIDA y cayeron al suelo llorando amargamente porque ellos no sabían que tenían el SIDA, pero les hicieron la prueba como algo, pues como una rutina, y aparecieron muchas personas infectadas con SIDA que no lo sabían. Por eso el joven es una persona que es vulnerable, es una persona que a veces por su inmadurez necesita del apoyo de una persona que pues sea un poquito más grande, que tenga un poco más de experiencia, de los padres principalmente. Luego nos habla su santidad de Salomón. Fíjense, aquí dice, Salomón cuando tuvo que suceder a su padre, se sintió perdido y dijo a Dios, soy un joven muchacho y no sé por dónde empezar y terminar, le decía Dios. O sea, soy joven, ¿qué puedo hacer yo como joven? Sin embargo, la audacia de la juventud lo movió a pedir a Dios la sabiduría y se entregó a su misión. Acuérdense que Salomón le pedía a Dios algo, Dios le iba a conceder y decía, ¿qué puedo pedir? Y Dios le regaló algo hermosísimo. No le dio yates, no le dio riqueza, aunque después al ser el rey pues habría obtenido muchas cosas, pero lo que le dio fue sabiduría. La sabiduría de Dios que está precisamente en los dones del Espíritu Santo. Por eso el joven debe de tener sus sacramentos, debe tener su bautismo, su confesión frecuente, su Eucaristía y su confirmación para que reciba los dones del Espíritu Santo. Y luego nos habla la encíclica, que es lo que estamos analizando, del Papa Francisco. Dice, una muchacha judía que estaba al servicio del militar extranjero Naamán intervino con fe para ayudarlo a curarse de su enfermedad. La joven Ruth, ¿se acuerdan de Ruth? Fue un ejemplo de generosidad al quedarse con su suegra caída en desgracia y también mostró su audacia para salir delante de la vida. Entonces aquí el Papa Francisco nos ha mencionado muchos personajes del Antiguo Testamento, jóvenes, en los que Dios
puso su mirada, puso su amor, puso su cariño. Querido joven, Dios te ama mucho, mucho, con un amor tan puro, con un amor tan fuerte. No quiere que tú sufras, no quiere que tú caigas en el engaño del consumismo, el engaño de ideologías, en el engaño de cosas que no son acordes a su pensamiento. Qué hermoso, querido joven, cuando llegas al matrimonio de una manera casta, llegas al matrimonio y te esperas y te reservas para tu esposo o tu esposa. Sí, van a decir muchos, es algo ya muy anticuado, ¿cómo es posible que esté mencionando esto? Eso ya no se usa, es del año de la canica. Hay una canción muy hermosa de Roberto Carlos que se llama El amor y la moda, que dice, aunque todo haya pasado, aunque todo vaya cambiando, el amor nunca cambia de moda. Por eso, joven, qué hermoso es llegar al altar, no hacerlo como lo hace el mundo, no casarse o arrejuntarse como lo hace el mundo, sino hacerlo con la dignidad de ser hijo de Dios, hacerlo con el amor y como Dios manda, no por el qué dirán, sino por un amor recíproco entre Dios y entre el matrimonio. O querido joven, si decides ser sacerdote, religioso, religiosa, qué hermoso casarse con Dios, con el magisterio de la iglesia, ser un servidor directo de Dios. Tú vales mucho, joven, vales muchísimo. Y después, para terminar, menciona el Papa Francisco también sobre el Nuevo Testamento y dice, cuenta una parábola de Jesús que el hijo más joven quiso irse de la casa paterna hacia un país lejano. Sí, ya recordamos qué parábola, ¿verdad? Pero sus sueños de autonomía se convirtieron en libertinaje y desenfreno y probó lo duro de la soledad y la pobreza. Sin embargo, vean, el joven supo recapacitar para empezar de nuevo y decidió levantarse. Es propio, dice el Papa Francisco, vean qué interesante, es propio del corazón joven disponerse al cambio, ser capaz de volverse a levantar y dejarse enseñar por la vida. Es decir, el joven por su inmadurez, pero también por su amor y su sencillez, está presto a recapacitar. Si así lo desea, si así lo pide a Dios, si así lo pide al Espíritu Santo. Por eso el joven, hagan de cuenta ustedes, bueno, se decía con el niño, pero yo lo veo más enfocado hacia el joven, es como una esponjita que va a ir absorbiendo todas las cosas que le van pasando desde la niñez hasta la adolescencia, hacia propiamente ya el periodo precisamente difícil que viven los jóvenes. No es el caso tal vez de todos, pero yo creo que muchos de los jóvenes en esa etapa de preadolescencia o adolescencia, pues tienen problemas, tienen dificultades, tienen desánimos, y la única fuerza tiene que ser de Dios. Claro, aunada, como ya dijimos, por los padres, pero la fuerza tiene que ser de Dios. Y para terminar nos dice, Jesús el eternamente joven. Vean qué interesante, ¿eh? Esto está en el primer capítulo, apenas vamos por el 9, ya más adelante leeremos los demás de esta encíclica, de esta exhortación apostólica, perdón. Y aquí viene algo interesante con el que vamos a cerrar sobre el Papa Francisco, y dice, en la página 9, sección 13, dice, Jesús el eternamente joven quiere regalarnos un corazón siempre joven. Qué interesante, o sea, se nos olvida una cosa, o sea, nosotros pensamos, ¿sabes qué? El joven, Jesús es el eternamente joven. Recordemos que Él dice, yo hago nuevas todas las cosas, es decir, Él rejuvenece las cosas, Él se restablece, por eso dice, el eternamente joven. La palabra de Dios nos pide, eliminen la levadura vieja para hacer una masa joven. Eso está en 1 Corintios capítulo 5, versículo 7. Al mismo tiempo, nos invita a despojarnos del hombre viejo. Eso también está en la palabra. Para revestirnos del hombre nuevo. Eso está en Colosenses 3, del 4 al 10. Y cuando explica lo que es revertirse esa juventud que se va renovando, dices que es tener entrañas de misericordia, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose mutuamente si alguno tiene queja contra otros. Es decir, el joven es una imagen reflejada de Cristo siempre joven. Qué bonito lo dice el Papa Francisco, dice, Jesús
El eternamente joven quiere regalarnos un corazón siempre joven. Pues sí, si Jesús es el eternamente joven, si Jesús es el que hace nuevas todas las cosas, pues quiere regalarnos un corazón joven. Incluso a los que ya estamos más para allá que para acá. Sí, pero en especial al joven. Porque Cristo está vivo, porque Cristo está presente en su iglesia, en la hostia consagrada, porque Cristo está realmente presente en todo. Por eso es que está presente de manera muy especial en el joven. Joven, ánimo, no te desanimes. Hay que tener ánimo y seguir adelante. Tal vez lo que hagas no tiene aparentemente gran importancia, pero va a ir formando tu carácter. Hay un libro muy interesante de un monseñor Tain Tot que dice, titulado El joven de carácter, y dice que el carácter se va formando o se va forjando día a día. Y mientras hay otros que están en la hamaca durmiendo, en la cama durmiendo, le dice al joven, tú haz el esfuerzo diario porque quieres hacer cosas grandes. Porque Dios no te ha hecho, querido joven, para ser uno más. Dios no te ha dejado así solamente con la mediocridad, en la miseria, no. Dios quiere que seas un triunfador ante Él, un triunfador ante tu familia y un triunfador también en el aspecto humano, en el aspecto económico, espiritual también. El problema no es que no es tener algo económicamente, el problema es qué lugar le das al dinero. Siempre, joven, el primer lugar tiene que ser siempre para Dios. Te invitamos entonces a que leas esta encíclica, exhortación apostólica, perdón, siempre lo cambio, de su santidad, precisamente del Papa Francisco, que es muy reciente, titulada Cristo vive. Bueno, esta fue la primera parte, llegamos hasta la página número 9, ¿verdad? Dios mediante, durante la semana iremos compartiendo los próximos días diferentes partes de esta exhortación, que es muy cortita, ¿verdad? Tiene, bueno, no tan cortita, tiene 140 páginas, pero es muy sencillita, muy fácil de digerir. Querido joven, aliméntate de libros para alimentar, valga la redundancia, nuestro espíritu. Que el Señor te bendiga, te agradecemos todo, te invitamos a que localices el canal de youtube.com/supercatólico, que tiene más de 1700 videos de nuestra fe. Que el Señor te bendiga, que pasen muy buenas noches y nos vemos. Hasta luego.